Buenas noches, esta es la asesoría número 19 de Matemática Aplicada a la Ciencia para la sede de Metapán. Vamos a esperar un momento en lo que los estudiantes se conectan.
Voy a proceder a compartir la pantalla para poder visualizar la presentación. Bien, en esa asesoría número 19 vamos a abordar temas relacionados con la unidad 4. Ya vamos bien avanzado en el tema de las funciones. Las últimas funciones que vimos fueron las funciones exponenciales y logarítmicas. Por ende, hoy vamos a resolver un ejercicio más sobre logaritmos. Ya hemos resuelto varios ejercicios en las asesorías anteriores y posteriormente vamos a ver un resumen sobre algunos conceptos importantes, algunas fórmulas importantes que debemos de conocer para empezar a abordar de lleno la unidad 4. Vamos a empezar resolviendo el ejercicio. Eh, el ejercicio nos plantea lo siguiente. La ley de olvido. La ley de Ebbinghaus del olvido establece que si se aprende una tarea a un nivel de desempeño que se denomina como P sub 0, entonces después de un intervalo de tiempo T, el nivel de desempeño P satisface la siguiente ecuación. Logaritmo de P, que P viene a ser la variable que representa el desempeño, va a ser igual a logaritmo natural, a logaritmo base 10, perdón, de el desempeño inicial menos C por el logaritmo del tiempo más 1, donde C es una constante que depende del tipo de tarea y T se mide en meses. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Inicialmente nos pide despejar P. Hola Stephanie, buenas noches. No sé si puedes escucharme. Stephanie, no sé si logras escucharme. Si no te funciona el micrófono, puedes escribirme en WhatsApp, pero necesito saber si me escuchas y si logras ver la pantalla. Ok, bien, Stephanie, ya que confirmaste por WhatsApp, vamos a ver un ejercicio
utilizando las propiedades de los logaritmos. En las clases anteriores hemos estado desarrollando, espero que tú hayas visto todas las asesorías de repaso anteriores relevantes a la unidad 4. Hemos visto ya diferentes tipos de funciones polinómicas, como pueden ser las funciones cuadráticas, las funciones cúbicas, hemos visto las funciones lineales, también hemos visto las funciones racionales, las polinómicas, hemos visto las funciones exponenciales y estamos terminando con las funciones logarítmicas. En las funciones logarítmicas estamos viendo también lo que son las propiedades de los logaritmos. Ya al final de la clase vamos a hacer un breve repaso sobre los conceptos más importantes y sobre las fórmulas más importantes que debemos tener en cuenta para poder resolver estos ejercicios, pero mientras tanto vamos a resolver este ejercicio. Y lo voy a volver a leer. Dice que es la denominada ley de olvido. Y dice que Evingus, un científico, estableció que si se aprende una tarea cualquiera a un nivel de desempeño que él denotó como P sub 0, entonces después de un intervalo de tiempo T, el nivel de desempeño P satisface la siguiente ecuación, que es logaritmo base 10 de P igual a logaritmo base 10 de P inicial menos C por logaritmo de T más 1, donde C es una constante que depende del tipo de tarea y T se mide en meses. Y nos piden que despejemos P. Entonces, para contextualizar el problema, lo que nos está diciendo es que nosotros podemos aprender una tarea, digamos, tú aprendes a manejar una bicicleta, por ejemplo. Cuando lo aprendes al 100%. Después de cierto tiempo, van a haber cosas que se te van a olvidar, como mantener el equilibrio, como manejar el freno. Entonces, ese nivel de aprendizaje va decayendo. Y eso es lo que nos dice la fórmula. Ahora, como la fórmula está en función de logaritmos, necesitamos llevarla a función de solamente las variables. Y eso lo vamos a hacer utilizando las propiedades de los logaritmos. Esta es la función que tenemos. Entonces, la primera propiedad, la propiedad que nos dice que cuando tenemos un logaritmo de cualquier base de x elevado a la y, esa y la podemos bajar a multiplicar el logaritmo de la base cualesquiera de x. Entonces, aquí lo que tenemos es lo inverso. Voy a activar el puntero. Entonces, lo que queremos es que esta c subirla aquí. Entonces vamos a usar la misma propiedad, pero a la inversa. O sea, vamos a pasar de esto, que es lo que tenemos aquí, vamos a pasar a esto. Entonces C va a pasar como exponente de T más 1. Entonces nos queda de esta forma, utilizando la primera propiedad. Entonces ya nos quitamos la C de ahí y tenemos solamente logaritmos puros. Entonces, cuando tenemos una resta de logaritmos, eso nos lleva a otra propiedad, que es la propiedad de la división, que nos dice que logaritmo de cualquier base de x entre y va a ser igual a logaritmo de la misma base de x menos logaritmo de la misma base de y. Es decir, numerador por denominador, menos denominador. Entonces aquí lo que tenemos es esto y vamos a pasar a esto. Entonces, haciendo uso de esta propiedad, vamos a hacer un solo logaritmo donde se va a estar dividiendo P sub 0 entre T más 1 a la C. Y nos queda de esta forma. Ya utilizamos dos propiedades. Ahora bien, tenemos logaritmos a ambos lados de la ecuación. Y lo que queremos es trabajar solamente con las variables P. ¿Qué pasó? ¿Mm? ¿Mm? Perdón, perdí la pantalla por un instante. Stephanie, si estás ahí, eh, me dices si todavía logras ver la pantalla, porque yo tuve un problema aquí con la conexión. Voy a esperar tu confirmación.
Ok, perfecto. Gracias, Stephanie. Bien, nos quedamos en esto. El problema ahorita es que ya utilizando estas dos propiedades tenemos logaritmo a ambos lados. Lo que queremos es trabajar solamente con las variables p, t y c. Entonces, para quitarnos esos logaritmos, vamos a utilizar otra propiedad, que sería la propiedad que nos dice que cuando tenemos logaritmo de base a de a, va a ser igual a 1. Entonces, en otras clases les decía que generalmente cuando se trabaja con logaritmos se especifica la base con la que se trabaja. Pero cuando no es así, cuando la base no aparece, asumimos que es un logaritmo de base 10, que es el logaritmo más común. Entonces aquí estamos trabajando con logaritmos de base 10. Entonces, para poder eliminar esos logaritmos, lo que tenemos que hacer es que vamos a elevar a la 10 cada una de estas, cada uno de los lados de la ecuación, de esta forma. Entonces quedaría 10 elevado al logaritmo base 10 de p y 10 elevado al logaritmo base 10 de p sub 0 entre t1 más c. Eso lo que va a hacer es que el logaritmo se vuelva 1 en ambos lados. Entonces nos va a quedar solamente las variables. Y así es como eliminamos los logaritmos y de una vez despejamos p. Entonces ya tenemos p en función de p sub 0 y del tiempo y de c, que es una constante. No sé si queda claro, si tienes alguna duda hasta aquí. Ok, espero que estés ya muy relacionada con las propiedades de los logaritmos, porque es algo que se va a abordar muy de lleno en la siguiente tarea. Pero el ejercicio no termina ahí. Nos dice que si su puntuación en una prueba de historia es de 90, ¿qué puntuación esperaría obtener en una prueba similar 2 meses después y después de un año? Vamos a ver el primer caso. Y nos dicen que supongamos que la constante es 0.2. Entonces, ¿cuáles son los datos? Tenemos P sub 0, que sería 90, y tenemos C, que vale 0.2, y T, que se mide en meses. Entonces, para 2 meses, T va a ser igual a 2 meses. Entonces, vamos a sustituir todos los datos en la ecuación que ya habíamos despejado. P sub 0, que es 90, T, que va a ser 2, más 1 elevado a la 0.2 igual 72. Entonces, después de 2 meses de haber obtenido 90 puntos en esa prueba, después de 2 meses, si volvemos a realizar esa misma prueba, vamos a hacer un promedio de 72 puntos aproximadamente. Este símbolo significa aproximadamente. Entonces, para un año, lo que vamos a hacer es lo mismo, sustituir los datos en esta ecuación y encontrar el valor. No sé, Stephanie, si tienes a la mano lápiz y calculadora para que me puedas ayudar con ese cálculo. Ok, perfecto. Entonces, ¿me ayudas con ese cálculo? Vamos a sustituir P sub 0 va a seguir siendo 90 entre T, que va a ser un año. Entonces, pero como T va a estar en meses, esta T va a ser 12 meses. Más 1 a la 0.2 y me dices cuánto da eso. ¿Me lo escribes por WhatsApp? Muy bien, Stephanie. Vamos a ver si el resultado es el correcto. Entonces, tenemos que T 12 meses, P sub 0 entre T más 1 a la C, que sería 90 entre 12 más 1 a la 0.2 es aproximadamente 54. Así que tu cálculo está correcto. muy bien hecho. Ahí lo he aproximado a 54 para redondear, pero sí, la respuesta es 53.8, así que muy bien. Entonces, esto es trabajar con logaritmos. Este es un problema sencillo y típico de análisis
que les puede salir en una tarea o que les puede salir en un examen. Ahora bien, compartir otro documento. Voy a compartir la pantalla si me permites. Para hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora en la unidad 4. Hemos resuelto muchos ejercicios, hemos puesto diferentes tipos de ejercicios, entonces ahora me creo conveniente hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Bien, voy a compartir la pantalla. Stephanie, ¿me confirmas si logras visualizarla en el WhatsApp? Me confirma si logra ver la pantalla, por favor. Ok, perfecto. Bien, lo que quería hacer era un pequeño resumen de fórmulas y un pequeño resumen de conceptos para terminar de cerrar esta unidad 4. Para la siguiente asesoría me gustaría que me escribieran tanto en WhatsApp o por medio del chat privado de la plataforma para que me dijeran qué tipo de ejercicios quisieran que les resolviera o qué temas no les ha quedado claro para poder reforzar esas partes. Ahorita vamos a hacer un resumen de los tipos de funciones que hemos visto, un resumen de fórmulas, mejor dicho. Empezando con las funciones más conocidas, que son las funciones cuadráticas, que ya dijimos que es de la forma ax cuadrado más bx más c, y representa una parábola cóncava hacia arriba o hacia abajo. Esta es la gráfica característica de una función cuadrática. Y vamos a ver que cuando a es mayor a 0, la gráfica está abierta como una U hacia arriba. Eso se llama cóncava hacia arriba. Y cuando a es menor a 0, la gráfica se le denomina cóncava hacia abajo. El dominio de este tipo de funciones son todos los números reales, o también lo podemos escribir como desde menos el infinito hasta el infinito. Y su rango viene dado por esta fórmula. Con las acciones cuadráticas es muy fácil trabajar, ya que ya hay fórmula para calcular todo. Entonces, para calcular el rango, va a ser esta fórmula, 4ac menos b cuadrado entre 4a, que van a ser los valores de los coeficientes de cada una de las variables, los coeficientes de cada una de las variables. En este caso, el que acompaña x cuadrado, el que acompaña x sol y la constante que va a ser c. En cuanto al vértice, también hay una fórmula establecida. El vértice se denomina comúnmente como h, k, perdón. Y para calcular esos puntos, porque recuerden que este es un par ordenado, se utilizan estas fórmulas. B entre 2A menos B entre 2A y K va a ser 4AC menos B cuadrado entre 4A, que es lo mismo que tenemos aquí para calcular el rango. Entonces, calculando ese valor pueden calcular tanto rango como uno de los puntos para parte del par ordenado para calcular el vértice de la función cuadrática. Otro aspecto, las funciones exponenciales. Estas son las figuras o las gráficas comunes de una función exponencial, se ven de esta forma. Y también la característica, si A es mayor a 1, la función se abre hacia la derecha, y si A es mayor a 0 pero menor a 1, se abre hacia la izquierda. En este caso no podemos tener valores negativos. Y cuando la función cuadrática es 1, se vuelve una función constante. Y aquí las gráficas características de cada una de las funciones. Las funciones lineales, las funciones exponenciales. En este caso, en las exponenciales tenemos funciones cuadráticas, funciones cúbicas, funciones cuartas, funciones quintas, las funciones de raíz
las funciones recíprocas, que es cuando la variable está en el denominador. Estas son muy importantes, las funciones de valor absoluto. También resolvimos un ejercicio que fue muy interesante para ver cómo se plantean este tipo de funciones. Generalmente es un poquito trabajoso, mas no es difícil graficar este tipo de funciones. Y también las funciones inversas. En esto quisiera detenerme un poco para ver un pequeño ejemplo que nos proporciona el libro. Por ejemplo, dice que tenemos una función que es 2x más 5 y nos dice que grafiquemos esa función y la función inversa. Entonces, les decía, otra cosa muy importante, f de x es lo mismo que poner y. Entonces, aquí trabajamos con y porque es mucho más fácil. Y la función inversa es nada más que despejar la variable que está como variable independiente para pasar la variable dependiente a variable independiente. Entonces, en este caso, lo que hacemos es despejar x. Despejamos a x de la función y esa sería la función inversa de la función original. Entonces, cuando graficamos ambas funciones, nos damos cuenta que son funciones opuestas. Por eso se le denomina función inversa. Eso es muy importante porque también seguramente van a venir ejercicios de estos. Hay fórmulas para poder determinar si una función es inversa de otra y es nada más y nada menos que la multiplicación o el uso de este tipo de fórmulas. XY por la función inversa o la función original. Tiene que ser igual a X. Y aquí nos dan un ejemplo. Si tenemos la función esta y la función inversa, sustituimos en la fórmula original y el resultado tiene que ser X. Si el resultado es X, la función es inversa. Es una forma de corroborar que las funciones son inversas. Todas estas fórmulas, todos estos resúmenes que hay, yo se los voy a proporcionar para que ustedes puedan hacer un repaso sobre todas las temáticas de la unidad 4. Entonces, para terminar, lo que les voy a pedir cuando vean esta grabación, y a ti, Stephanie, en específico, que me escriban y me digan qué temas no han quedado claros para poderlos reforzar y poderles ayudar en una eventual tarea 4 para que dominen de forma plena cada uno de los temas. Si quieren ver más de funciones cuadráticas, si quieren ver más de funciones exponenciales, racionales, logaritmos, etcétera, me lo hacen llegar tanto por WhatsApp o por mensaje privado. Y bueno, si no hay ninguna pregunta, esto es todo por ahora. Tú me describes si tienes alguna duda por WhatsApp. Y si no, terminamos aquí la sesión virtual. Bueno, Stephanie, muchas gracias por tu atención, muchas gracias por participar. Mañana habrá sesión virtual siempre a la misma hora, pero espero que me puedan escribir para que me pidan que les resuelva más ejercicios de un tema en específico para poderles ayudar. Así que muchas gracias y feliz noche.